nuestro país se encuentra hoy en día enfrentado a una gran reforma que está en marcha, que está en un proceso gradual y que tiene por primera vez como uno de sus principios importantes avanzar hacia procesos más inclusivos y reconocer todas las diversidades que nuestro país tiene y que están en la condición humana de todos los seres humanos del mundo. No puedo menos, como digo, que señalar este aspecto que es lo que nos va a acompañar y que ha acompañado todo este Congreso, ¿no? Estas concepciones de cómo respondemos en el mundo de la pedagogía a las diversidades de estudiantes y al mismo tiempo cómo avanzamos hacia sistemas educativos que consideren a todos y a todas en sus diversos contextos sociales y culturales. Pero lo que nos convoca hoy día, fundamentalmente, es cierto, los desafíos que desde la política pública sentimos que nos presenta el desarrollo de escuelas y aulas hospitalarias y especialmente, diría más bien centrado en la educación de aquellos niños y niñas y jóvenes que se encuentran en condición o situación de enfermedad. Y estos desafíos desde el ámbito de lo curricular se centran en algunos aspectos importantes en cómo se organiza el sistema educativo o la escuela o el aula o el espacio educativo para hacer posible que estos niños y niñas y jóvenes participen de este proceso educativo. Cómo se organiza, cómo se planifica el trabajo, cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar y probablemente durante toda esta mañana y ayer se abordaron estos temas de distintas maneras. ¿Cómo lo estamos abordando hoy desde la política pública? Es lo que nos convoca hoy. Bueno. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Entendiendo que la pedagogía hospitalaria se desarrolla en los distintos niveles educativos, como ahí se señala, y que evidentemente tenemos que tener respuestas para cada uno de estos distintos grupos etarios y distintos niveles educativos y distintas situaciones. La pedagogía hospitalaria, ustedes ya saben, ¿cierto? Es un aporte muy importante al mejoramiento en general de la calidad de vida de este paciente estudiante y también al mejoramiento de su condición de salud. Y eso lo tenemos claro y uno de los propósitos fundamentales de esta educación. Aporta también, por supuesto, a la continuidad de la trayectoria escolar del estudiante. También se ha estado señalando la importancia de la relación de la educación y de la pedagogía hospitalaria con la educación del establecimiento de origen o de referencia. Siempre pensando en un desarrollo integral de este joven niño y niña que considera, digamos, las habilidades, las actitudes y los conocimientos que son los elementos que aporta fundamentalmente el currículo. En este sentido, nosotros sentimos como ministerio y desde la lógica general de la reforma y del sistema educativo en general, que un aspecto importante de cualquier sistema escolar, ¿cierto?, es cómo hacemos posible que los estudiantes participen con las mismas condiciones y con los apoyos necesarios en el currículum regular o las bases curriculares, como se llaman acá en Chile. Y para ese propósito, al menos reconocemos acá en Chile estos tres aspectos que tenemos que desarrollar en los establecimientos educacionales: el liderazgo educativo, directivo, los proyectos educativos de cada escuela, que tienen su sello particular y sus características, y también sus planes de mejoramiento educativo, donde se van centrando las estrategias curriculares y las decisiones que la escuela toma para abordar la diversidad de estudiantes y las necesidades y potenciar su fortaleza del alumnado que tiene. En este sentido, digamos, nos encontramos entonces que las bases curriculares nos presentan estos tres aspectos: innovación, complementación, adaptación, que permite a la escuela entonces desarrollar ciertas flexibilidades del currículo. Sin embargo, a pesar de eso,
nos encontramos con que no siempre se puede, o que el currículo no es suficiente, a pesar de estos elementos de flexibilización, no siempre se puede adaptar a las necesidades, características y también, por qué no decir, a las fortalezas de nuestros estudiantes que se encuentran en la educación hospitalaria. Y entonces necesitamos algunas adecuaciones que realizar, que son los elementos por los cuales hoy día hemos estado recorriendo el país, no solo para las escuelas hospitalarias, sino que también para todo el sistema educativo, donde estamos abordando una forma, una propuesta de cómo flexibilizar el currículo, responder a esta diversidad y al mismo tiempo desarrollar, establecer criterios para desarrollar adecuaciones curriculares cuando esto sea posible y para los niños que lo necesiten efectivamente, evitando así la marginación de los estudiantes y puedan ser incluidos en todo el proceso educativo. Este decreto es un decreto 83, que es una política pública, que está señalando entonces estas posibilidades a todo el sistema educativo, que nos permite, que es de carácter universal para todos los establecimientos, y permite entonces que podamos flexibilizar el currículum de acuerdo a las diferencias individuales de los estudiantes. Este es un decreto que es gradual, que se va a ir avanzando progresivamente en su implementación, aporta al sistema distintas formas de enseñanza, fundamentalmente aporta distintas modalidades de enseñanza, aporta también criterios para la adecuación curricular, está aportando también recursos de apoyo al aprendizaje, uso de tecnología y estrategias diversas, digamos, de respuesta a la diversidad, o sea, un diseño universal para el aprendizaje. Fundamentalmente también se centra en la importancia de la coenseñanza y el trabajo colaborativo. ¿Cómo se hacer que la enseñanza responda mejor a las características de estos pacientes estudiantes? Es la pregunta que nos hacemos siempre en las escuelas hospitalarias y también en todo el sistema educativo. Y ahí tenemos un marco referencial para ir aportando a estos procesos, ¿no? Desde el currículum oficial a los proyectos educativos, planes de mejoramiento educativo, para después llegar a la planificación del curso, ¿cierto?, del año, de las progresiones de aprendizaje, y finalmente decidir adecuaciones curriculares cuando corresponda. El tiempo es corto, no voy a apuntar mucho al proyecto educativo institucional, sin embargo ahí hay un aspecto importante que es el sello que la escuela presenta o tiene o decide respecto a su proyecto educativo institucional y curricular. Ahí hay, en el caso de las aulas hospitalarias, el trabajo colaborativo que hace con salud y educación es uno de los sellos importantes. También en el tercer nivel de concreción, que es las decisiones que toma la escuela, también está cómo va a trabajar, en qué espacios y contextos educativos. Y en el caso de las escuelas hospitalarias, tenemos la sala-cama, el aula hospitalaria y la atención domiciliaria y posiblemente otros contextos también educativos que se pueden desarrollar. Y la importancia de la vinculación de la escuela hospitalaria con la escuela de referencia o la escuela de origen. Un aspecto fundamental, ¿cierto?, por supuesto, es revisar las bases curriculares, profundizar en ellas y decidir cuáles van a ser aquellos objetivos de aprendizaje prioritarios para posibilitar la continuidad de estudio de este estudiante paciente. Y así vamos llegando entonces en este proceso de reflexión de estos distintos elementos a decidir cuándo algún estudiante pudiese requerir adecuaciones curriculares donde probablemente vamos a tener que concentrarnos en algunos criterios para eliminar o priorizar o darle más tiempo a algunos objetivos de aprendizaje. Aquí participan, por supuesto, todos los equipos que se encuentran en la escuela hospitalaria, que son los equipos multiprofesionales, las familias, es importante el rol de la familia y también del propio estudiante. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Bueno, esos son los criterios de adecuaciones curriculares que están trabajados en este decreto, en este documento, y que aquí, por supuesto, estas decisiones se toman a partir de una evaluación psicopedagógica y de aprendizajes que se realiza al estudiante paciente para tomar estas decisiones. Y insisto en la importancia de la participación
de la familia. Bueno, bueno, ahí está el proceso, cómo ir definiendo las adecuaciones curriculares en este sentido, y donde más vamos a contar posiblemente con la necesidad de adecuar el currículum es en la atención domiciliaria, ¿cierto? Donde evidentemente los tiempos son más cortos y posiblemente tengamos que usar también estrategias tecnológicas y ver cómo vamos a planificar el trabajo con el estudiante. Bueno, ¿qué más tiene la escuela? Tiene muchos elementos más a los cuales acudir en este momento para que pueda desarrollar un currículum que responda a la diversidad de estudiantes. Muchas gracias.